gracias por dejarme compartir con ustedes, los amigos de Camino Aéreo, esta que ha sido mi experiencia a lo largo de casi 8 años que llevo en el ámbito aeronáutico. Bueno, les voy a comenzar contando un poquitico sobre mí. Yo actualmente soy primer oficial de Boeing 787. Llevo aproximadamente 2 años volando este avión y comencé volando el ATR 72-600 con la operación regional. Ahí estuve aproximadamente 6 años volando el ATR y bueno, eso es algo más o menos de mi experiencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de ETOPS. ¿Qué significa ETOPS? ETOPS es conocido hoy en día como Extended Operations, ¿sí? Anteriormente era conocido como Extended Twin Engine Operations Performance Standards, ¿sí? Antes era solamente aplicada para aeronaves bimotores. Hoy en día incluye todo tipo de aeronaves. El propósito ETOPS surgió para que las aeronaves bimotores realizaran rutas que anteriormente solamente estaban restringidas para aviones de 3 y 4 motores. ¿Por qué? Porque se creía antes que entre más motores tuvieras, pues menos opciones de posibilidades de un accidente ibas a tener. Claro, si tenías un avión de 4 motores y perdías uno, pues tenías 3 para que te llevara satisfactoriamente a tu destino. Para que una aeronave opere ETOPS necesita de ciertos requerimientos y lo primero es que el fabricante de la aeronave certifique que esta aeronave es apta para volar ETOPS, ¿sí? ETOPS, digamos que comprende varias certificaciones y una de estas es que el fabricante demuestre que este avión es válido y es supremamente seguro para volar ETOPS. La segunda es que el operador, que en este caso es la aerolínea también esté certificada como un operador ETOPS. Y por último, se debe certificar el avión, el conjunto de avión y motor. Y por último, entonces está la capacitación del personal técnico y el personal operativo. Dentro del personal técnico está mantenimiento y los procesos que tienen que hacer para la certificación, los chequeos que tienen que hacer antes de que una aeronave salga a un vuelo ETOPS. Y operativamente estamos nosotros los pilotos, que debemos tener un entrenamiento previo a este tipo de operaciones. Nosotros cuando hablamos de ETOPS pensamos solamente en los vuelos transoceánicos, pero resulta que no es así. ETOPS aplica también en vuelos continentales, pero digamos que no en la misma escala de ETOPS en vuelos transoceánicos, solo que son en un rango un poco más pequeños. Para hablar un poco de las ventajas de ETOPS, cuando ETOPS surgió, permitió que aeronaves pudieran volar de un punto A a un punto B de manera más directa, sin estar bordeando la costa, ¿sí? Como vemos en las imágenes, toda aeronave debería mantenerse en un radio no mayor a 60 minutos, haciendo que tuviera que ir más sobre la costa, y esto alargaba mucho más la ruta, por ende incrementaba los costos operacionales, obviamente por cuestiones de espacios aéreos, porque cada aeronave que va a cruzar por un espacio aéreo tiene que pagar por ese permiso, donde le permiten transitar por ese espacio aéreo, adicional al consumo de combustible que esto genera. Claro, entre más largo sea el trayecto, pues más consumo de combustible y esto va a incrementar en los costos operacionales de una aerolínea, ¿cierto? Esto ahí en las gráficas podemos ver cómo en la regla de los 60 minutos, el avión se tiene que desviar más hacia el norte y incrementando su tiempo. Y con la regla de ETOPS 120 podemos ver que esto es un ejemplo que tomé las imágenes de Aerosavvy, donde el avión va desde Ciudad Gótica hasta Metrópolis, y vemos como con ETOPS 120 puede volar de manera mucho más directa. Para que entendamos un poquito más de cuál es el propósito de ETOPS, es chévere, me gusta hacer un realce en la historia, y aquí vemos cómo ETOPS
cómo ETOPS ha ido evolucionando y cómo ha ido mejorando y cómo ha ido incluyendo más aeronaves. Para mí, cuando comencé a investigar sobre este tema, para mi sorpresa, el primer vuelo transoceánico se realizó en 1936. Lo hizo Panam con pasajeros, porque este tipo de operación ya se llevaba a cabo, pero con carga. En 1953, la Federal Aviation Administration, más conocida como la FAA, reglamenta que las aeronaves a lo largo de la ruta deben contar con un aeropuerto adecuado que se encuentre en un radio inferior a 60 minutos de vuelo calculados a la velocidad de crucero, con viento en calma y con un motor inoperativo. ¿Por qué con estas condiciones? Porque es que resulta que dependiendo la aeronave, ese círculo de 60 minutos puede ser o más pequeño o más grande. ¿Por qué? No es lo mismo un King 350, a pesar de que el King vuela muy rápido, pero no va a tener un mismo círculo de 60 minutos que, por ejemplo, un Concorde. No van a recorrer la misma distancia. Entonces, por eso se toman estos estándares para que ellos calculen, ingeniería calcule, qué tan grande va a ser tu círculo. Después, en los 70s, llegaron las cabinas ensanchadas y eso permitió que esta regla de los 60 minutos aumentara a los 90 minutos. En los 80s vino un gran cambio para la aviación, llegaron los motores High Bypass Radio. Estos son los motores que nosotros conocemos normalmente como las turbinas. Y obviamente, estos motores llegaron y fueron el boom en la aviación, porque demostraron ser mucho más seguros que los motores de la época, que en esos momentos eran los motores a pistón. En los 80 también, la aerolínea Transworld Airlines le solicitó a la Federal Aviation Administration un permiso especial para incrementar de esos 90 que estaban en ese momento a 120 minutos y realizar un vuelo desde Estados Unidos hacia Europa. Cuando la Federal Aviation Administration le otorgó este permiso a ellos, se dieron cuenta que esto era un hit. Dijeron, esto tenemos que reglamentarlo y tenemos que expandirlo. Ahí en ese punto nació ETOPS. La Federal Aviation Administration, bajo la Advisory Circular 12042, le dio ese permiso a Transworld Airlines para realizar en un 767 ese vuelo de Estados Unidos a Europa. El éxito de este tipo de operaciones entonces ya no fue solamente Transworld Airlines, sino ya eran varias aeronaves bimotores que podían hacer vuelos transoceánicos alejándose hasta 120 minutos de un aeropuerto alterno. Dijeron, esto tenemos que seguirlo expandiendo, y crearon ETOPS 75, 120 y allí incrementó hasta 180 minutos. Pero eso obviamente fue en una evolución de esa circular inicial y ellos sacaron la Advisory Circular 12042 Alpha y ellos incluyeron las operaciones de 75, 120 y 180 minutos en esa nueva circular, que no fue la última, porque en el 2007 la Federal Aviation Administration cambió el concepto de Extended Range Twin Engine Operations Performance Standards, lo cambió a Extended Operations. ¿Y qué pasó? Que esta Advisory Circular, que estaba hecha inicialmente para aeronaves bimotores, en el 2007 incluyó a todo tipo de aeronaves. Entonces metieron ahí a todas las aeronaves que quisieran operar ETOPS bajo la FAA, estaban operando bajo esta Advisory Circular. Eso obviamente es independiente de cada grupo. El grupo nos referimos al avión con el motor. Sabemos que no todos los aviones tienen los mismos motores y el permiso que le otorgan al operador para alejarse más minutos de la costa es de acuerdo a la confiabilidad del grupo avión, motor, ¿sí? Ellos ¿cómo calculan esas estadísticas? Ellos calculan las estadísticas de confiabilidad en cuanto al rango de los últimos 12 meses. Ellos toman los últimos 12 meses, miren las últimas 100.000 horas
de ese grupo de aviones, y dependiendo, entre menos cortes de motores hayan existido en esos últimos 12 meses y esas últimas 100.000 horas de vuelo, pues digamos que el permiso es más grande. Claro, los motores van a ser más, el grupo va a ser mucho más confiable. Cuando un operador solicita ante el ente regulador un tiempo de desviación que puede variar desde 75, 90, 120, 180, 207, 240 o más de 240, entre mayor sea el tiempo de desviación, mayores van a ser los requerimientos que deben satisfacerse ante el ente regulador. Aquí en Colombia sabemos que es la Aeronáutica Civil. En aquellos equipos que buscan la aprobación de ITOPS, deben ser aprobados de acuerdo al CMP, Configuration, Maintenance and Procedures, publicados por el fabricante. Adicional, digamos que para las aeronaves que operan ITOPS más de 180, esencial que estas aeronaves tengan SATCOM. SATCOM, para que lo tengamos en cuenta, SATCOM es el equipo de telefonía satelital que tenemos en el avión. Es un teléfono en el cual marcamos un número tal cual como estuviéramos marcando nuestro celular. Ahí ese es el equipo de telefonía satelital llamado SATCOM. La certificación de la aeronave y la turbina, entonces, parte de la redundancia en los sistemas de generación eléctrica, el diseño de la APU, el sistema de generación eléctrica de emergencia. En estos está incluido un ejemplo muy claro del sistema de generación eléctrica de emergencia, es el RAT, Ram Air Turbine, que es, de pronto han visto como una hélice que sale por debajo del fuselaje del avión. Esta hélice es una fuente de emergencia para generación de los sistemas eléctricos de la aeronave, y esto es una fuente de emergencia. También deben demostrar que la tripulación, en caso de una emergencia, las cargas son mínimas de trabajo. No nos vamos a saturar operando el avión, sino que el avión se opera de una manera fácil y las cargas son mínimas de trabajo. Debe haber redundancia en los sistemas hidráulico, eléctrico, neumático, equipos de vida limitada y protección anti-hielo. Para concluir este espacio de ITOPS, es un tema muy, muy grande, y pues me gustaría, digamos, que finalizar explicando un poco de los conceptos que más se utilizan cuando estamos operando dentro de este tipo de operación, valga la redundancia. Y vamos a comenzar con un aeropuerto adecuado. El aeropuerto adecuado se satisface con los requerimientos en rendimiento de aterrizaje del avión, con el peso esperado de aterrizaje en ese momento, y adicionalmente decimos que va a estar operando dentro de un rango de un horario donde preveemos que podríamos estar utilizando este tipo de aeropuerto. Cumple con la iluminación, las comunicaciones, los equipos de emergencia. Y en cuanto a los equipos de emergencia, estamos hablando también en cuanto al SEI, que es el Servicio de Extensión de Incendios, y esto es independiente para cada aeronave, y debe por lo menos tener una aproximación por instrumentos que le permita un aterrizaje seguro. Aeropuerto alterno de ITOPS debe cumplir. Este aeropuerto es un aeropuerto adecuado también, pero debe cumplir con los mínimos meteorológicos que pida OSPEX. OSPEX son las especificaciones de operación, y esto es para cada operador. Esto es independiente para cada operador. Y debe estar, este alterno ITOPS debe cumplir con los mínimos meteorológicos desde una hora antes de la hora más temprana prevista para su utilización, hasta una hora después de la hora más tardía prevista para la utilización. El área de operación, como lo explicamos anteriormente, pues puede variar con respecto al operador, y puede variar con respecto a la aeronave. Y entonces hablamos de que se puede pedir un área de operación desde 75 minutos hasta un área de operación de 240 minutos. El tiempo máximo de desviación es ese, de 75 a máximo 240, y es otorgado por la Autoridad Nacional del Operador. Sabemos, en Colombia es la Aeronáutica Civil, y debe estar incluido dentro de las OSPEX.
Otro de los conceptos que es importante tener en cuenta es el punto de entrada de ETOPS. Si vemos en la imagen, Ciudad Gótica tiene un área de operación de 60 minutos, ¿sí? Una vez cruzamos esa línea verdecita, que es el trayecto entre Ciudad Gótica y Metrópolis, una vez excedemos los 60 minutos, ahí en ese punto exactamente va a ser nuestro punto de entrada ETOPS. Después vamos a tener otro concepto que se llama el ETP, que es Equal Time Point. Si tomamos los círculos, vemos que los círculos verdecitos de Metrópolis y de Riverdale son de 120 minutos y vemos que se traslapan. Si trazamos una línea donde se traslapan eso, ese va a ser nuestro ATP, porque vamos a estar al mismo tiempo tanto de Metrópolis como de Riverdale. Después, ya una vez estemos 60 minutos cerca de Metrópolis, en ese punto va a ser nuestro ETOPS Exit Point. Desde el ETOPS Entry Point hasta el ETOPS Exit Point, ese va a ser nuestro segmento ETOPS. Mientras estemos a 60 minutos de Ciudad Gótica y a 60 minutos de Metrópolis, todo ese trayecto va a ser nuestro segmento ETOPS. También vemos otro concepto que es muy importante tenerlo en cuenta, pero va relacionado más con el combustible, y es el critical point. El critical point es el punto crítico de desviación con respecto al combustible. Ya, bueno, aquí me gustaría, para cerrar, decir de dónde salió toda esta información, y esta información salió de las Advisory Circular, desde la 12042 Solita hasta la 12042 Bravo, que es la que rige hoy en día a todas las aeronaves. Santi, muchísimas gracias por el espacio, espero que pues, les haya gustado. Es un tema bastante extenso y pues quería hacer como un resumen de lo que es más o menos ETOPS, y nada, espero que les haya gustado.